Navidad Papá Noel, no es la Navidad Santa Claus, ni San Nicolás, ni tampoco los renos, ni la nieve. ¿Sí? No sé si alguna vez habría caído nieve en Belén, pero sí está más relacionado con la Navidad lo que podemos ver aquí. ¿Sí? Los camellos, los sabios del oriente, los pastores, las ovejas, ángeles, una estrella, ¿sí? Y podríamos, algunas palabras que tienen que ver con la Navidad, que podrían ser humildad, entrega, ¿sí? Y algunas que quisimos en esta serie de mensajes resaltar, que son esperanza, paz, amor y gozo, ¿sí? Y de eso vamos a estar hablando durante estos mensajes. ¿Qué es la verdadera Navidad? Así que mirá al de al lado y decirle, la verdadera Navidad es Jesús. No armes el arbolito, por favor. Y vamos a estar recorriendo durante estos 5 domingos que vamos a tener, qué es la verdadera Navidad. Y el título del mensaje de esta noche tiene que ver con la esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Jesús es nuestra esperanza y debemos declarar que Jesucristo es nuestra esperanza. Y vamos a leer un versículo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, versículo 23. Y nos habla de la llegada del Mesías, ¿sí? El anuncio del Mesías de Jesucristo a nuestro mundo, a nuestra tierra. Y dice así, una virgen, decía el ángel, quedará embarazada y dará a luz un hijo a quien llamarán Emanuel. Estuvo de moda en un tiempo el nombre Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. O en otras versiones dice, Dios está con nosotros. Y hay una traducción todavía que dice, Dios nos acompaña a nosotros. ¿Sí? Miren qué lindo. Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios está con nosotros. O Emanuel, Dios es quien nos acompaña. Pero Jesús no quedó como un bebé. ¿Sí? La Escritura dice en Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice que Jesús crecía, ¿cómo? En sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Dije, la voy a buscar en otra versión, ¿sí? Para que nos clarifique un poco más qué era esto de crecer en sabiduría y en gracia para Dios y los hombres. Y dice otra versión, mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría. Qué importante que Jesús, no es el mensaje que vamos a tratar en esta noche, pero qué importante que Jesús crecía en sabiduría. Crecía en conocimiento, en preparación, en inteligencia para compartir ese mensaje que vino a anunciar, ¿sí? Lo que veíamos la semana pasada, el reino de Dios. Arrepentíos y vuélvanse a Dios. Así que Jesús se estaba preparando. Qué importante para nosotros como hijos de Dios. Crecer en conocimiento, en preparación, en estudiar la palabra. Esto es muy bueno, es más, se está cumpliendo la Escritura cuando dice que vayan y hagan discípulos. Entonces ver esta cantidad, a mí me motiva, ¿sí? Querer hacer un discipulado, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Yo sé que algunos de los que todavía no hicieron ningún discipulado, si hablan con algunos van a ver que tienen excelentes maestros, no digo por nadie en especial, pero tienen excelentes maestros que van a aprender un montón de la Biblia, ¿sí? Y esto no se queda acá en discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4, ¿sí? Algunos hablan de la resurrección del discípulo, ¿no? Como una saga, ¿sí? Vuelve el discípulo 4. Sí, hay. Y después que esté el discipulado 4 va a haber otros materiales y tenemos que seguir creciendo como lo hacía el Señor. Crecía en sabiduría, en conocimiento y en estatura. ¿Qué significa esto? Que crecía también en la edad cronológica. Y algunos cumplimos con una de estas dos. Crecemos, pero en conocimiento espiritual siempre quedamos como niños espirituales. Y alguno por ahí llega a ser un adolescente espiritual. Pero la palabra dice que tenemos que crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Que puedan decir, sos un viejo espiritual, pero por el conocimiento, ¿sí? No porque te crezca la barba blanca y te salgan canas, sino que puedas crecer en conocimiento de Dios. Y Jesús lo hacía, crecía en conocimiento, en sabiduría, en estatura, y dice que hallaban gracia o favor delante de los hombres y delante de Dios. Y me gusta esta versión, dice, Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Lo querían mucho a Jesús. Qué bueno, ¿no? Que a vos te quieran mucho.
Yo te digo, cuando lográs equilibrar tu crecimiento, ¿sí?, tu conocimiento espiritual con tu edad y vas creciendo, te van a querer mucho, ¿sí? Te van a apreciar, van a reconocer, ¿sí?, que Dios habla a través tuyo, que tienes palabra para poder ministrar a otros. Y dice que la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Y en Discipulado 1 nosotros vemos la cruz del discípulo. ¿Y cómo debe ser nuestra relación? A ver si estudiaron. ¿Cómo debe ser nuestra relación? ¿Así? ¿Cómo? Horizontal, tienen miedo. Horizontal, que significa mi relación con las demás personas. Y una relación también que tenemos vertical, que es mi relación con Dios, ¿sí? Y no puedo desarrollarme en un solo sentido, horizontal o verticalmente solamente. Debe ser parejo, debe ser equilibrado. Crezco horizontalmente en mis relaciones, en congregarme, en evangelizar, pero también en mi vida de lectura de la palabra y de oración, ¿sí? Y a continuación vamos a compartir un mensaje. Ya Jesús mucho más grande, ¿sí? Ya ha comenzado su ministerio. Vamos a leer un pasaje, una historia bíblica que quizás muchos de nosotros la hemos escuchado en más de una oportunidad, ¿sí? Pero ahora nos vamos a detener para leerla una vez más y que el Espíritu Santo nos hable en esta tarde. Y el pasaje que vamos a compartir se encuentra en Marcos capítulo 5, 21 y 34. Lo asombroso de esta historia, que dentro de la historia hay dos historias, ¿sí? Y yo voy a hacer un spoiler, ¿sí? Para los que no saben, es adelantar el final, porque van a haber dos historias, solo nos vamos a referir a una, pero como está mezclado en el relato, voy a contar, o vamos a detenernos en una historia y el final de la otra se lo voy a adelantar. Le voy a contar el final y usted después búsquelo en su casa. Y dice así: cuando Jesús volvió a la orilla del lago en el bote, mucha gente se reunió junto a él a la orilla del lago. Jesús venía del otro lado. ¿Saben de dónde venía Jesús? Jesús venía de un lado de liberar a un endemoniado, ¿sí? En Gadara, ¿sí? ¿Cuántos demonios? Una legión de demonios. No se saben si eran 5.000, 6.000, aquellos que habían salido de ese hombre, ¿sí? Algunos evangelistas dicen que eran 2 a los cuales Jesús liberó. Y después de hacerlo, ¿qué dicen? La gente, en vez de estar contenta y decirle: Jesús, quédate con nosotros, ¿qué le dijeron a Jesús? Vete de aquí. Así que Jesús agarró el bote, dijo: no me quieren aquí. Después de terrible milagro de la persona que estaba endemoniada, después usted lea los versículos anteriores y va a ver esta historia. Jesús se cruza con el bote y comienza a enseñar y a predicar. Y se llegó uno de los dirigentes de la sinagoga que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Jairo, ¿sí? Un principal de la sinagoga. Cuando vio a Jesús, se arrodilló delante de él y le rogaba. Y no lo hacía poquito, no digo Señor, sino que se arrodilló y rogaba mucho: mi hija está a punto de morir. Te pido que vengas y coloques tu mano sobre ella para que se mejore y siga con vida. ¿Sí? Un hombre desesperado clamando a los pies de Jesús. Jesús se fue con él y mucha gente lo siguió. La gente apretujaba a Jesús por todos lados. Es decir, el ministerio de Jesús, vieron que decía que lo querían mucho a Jesús, lo quería a Dios, pero la gente también, y se empezó a acercar. Y era una multitud tan grande que en otras versiones dice que se amontonaban, en otras dicen que lo apretaban, en esta dice apretujaban. Estaban con Jesús apretujándolo por todos lados, ¿sí? Por atrás, por adelante, y estaban ahí. Y Jesús quería avanzar y estaba toda la multitud. Y seguramente los discípulos, vieron que los discípulos eran como a veces como los guardaespaldas de Jesús, ¿no? Y hacían como: no lo toquen al maestro, no. Pero lo hacían con los nenes, ¿sí? Venían todos la horda de nenes y ellos decían: no lo toquen al maestro, no molestéis al maestro. Ahora, cuando vinieron los soldados romanos con los palos y toda la noche, salieron todos corriendo, ¿sí? Eran guardaespaldas de niños estos 12. Y bueno, en esta oportunidad era toda gente tranquila, no era una horda que venía a maltratar a Jesús, así que ellos estaban ahí haciéndole el aguante a Jesús ahí a los costados, y Jesús seguía caminando. Dice, Jesús se fue con él, con Jairo y con toda la gente. ¿Qué le dijo? ¿Podés venir a poner tus manos sobre mi hija para que sea sana? Y él dijo: sí, no hay problema. Y dice que empezó a caminar con toda la gente. Y se fue con él y mucha gente lo siguió. La gente apretujaba a Jesús por todos lados. Y había allí una mujer, y en esta es la historia donde nos vamos a detener, porque es parte de esta historia. Yo después le voy a contar el final que pasó con la hija de Jairo, aunque muchos ya sabemos la historia. Había una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre.
Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía, sin ninguna mejoría. Es decir, que había pagado tanto, había ido a tantos médicos y nada había pasado. De hecho, cada vez, dice el pasaje, se ponía peor. La mujer oyó hablar de Jesús, pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, mire lo que pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sano de la enfermedad. Tremendo, una mujer que se acerca por detrás a Jesús y dice, lo pensó, dijo, si puedo tocar el manto, seré sana. Y en el momento quedó sana de su enfermedad. En ese momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. En otra versión dice, había salido poder curativo de él. Se detuvo y se dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? ¿Sí? Estaban todos ahí, los discípulos que estaban ahí haciendo guardaespaldas, la gente que lo apretaba de todos los lados, dice el versículo. Y después sigue diciendo que cuando siguió caminando y le dijo a Jairo, dice que la gente seguía apretujándolo y seguía acompañándolo. Y él siente que alguien pone la mano sobre su capa, ni siquiera dice tocó su mano. No fue un contacto físico. Dijo, alguien salió poder de mí, alguien me ha tocado. ¿Quién me tocó el manto? Los seguidores le dijeron, ahí cuando en esta versión dice seguidores, eran los discípulos. Era Pedro, Juan, Timoteo, Bartolomé, uno de ellos. Pero maestro, toda la gente que hay acá, hay cientos, hay tanta gente empujando. Y tú nos preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. Toda la gente, Jesús predicando, un hombre desesperado, arrodillado, pidiéndole que vaya a tocar a su hija para que sea sana. Jesús se lleva toda esa comitiva por delante, alguien toca el manto, ni siquiera lo tocan a Jesús. Jesús detiene toda la caravana, dice, alguien me tocó. Y empezó a mirarlos. Alguien tocó mi manto, alguien fue sano. Y ellos le dijeron, maestro, son un montón. Puede ser cualquiera, quizás fui yo sin quererte. Y Jesús siguió mirando para saber quién había sido. Y la mujer sabía que había sido sana. Así que se acercó, se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Esa mujer delante de todos los hombres y de toda la gente que estaba ahí se postró temblando y le dijo, Señor, y le contó toda la historia y lo que había pensado y que extendió su mano. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Luego Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz sin ninguna enfermedad. Amén. Esta mujer había perdido la esperanza, ¿sí? Como vemos en el relato, había consultado a muchos médicos, había ido por un montón de lugares, había gastado todo su dinero, pero escuchó, dice el pasaje, escuchó hablar de Jesús que había sanado a tantos y dijo, quizá esta es mi oportunidad, es mi única esperanza para poder ser sana, ¿sí? Y en esta noche vamos a ver 5 pasos de la esperanza a la salvación. 5 pasos que podemos dar, ¿sí? De creer en el Señor y tener esa fe. El primero es reconocer que tenemos una necesidad. El primer paso que tenemos que dar para que esa esperanza, esa fe se convierta en una realidad es reconocer que tenemos una necesidad. ¿Cuántas necesidades tenía esta mujer? Podríamos decir todos tenían una necesidad, ¿sí? Pero en realidad esa necesidad hacía que se abrieran otras necesidades en su vida, ¿sí? La primera necesidad que podemos rescatar es que tenía una necesidad física. 12 años de flujo de sangre, ¿sí? Probando y probando con muchos médicos. Y algunos, no sé cómo a usted, no sé si a usted les pasa, le duele la cabeza o le duele el pie y alguien se acerca de la congregación y le dice, yo tengo un médico. Vos no sabés qué buen médico que es. ¿Sí? A mí me curó el pie, que yo tenía un dolor, un esguince, me puso una bota. Ah, sí, no, yo tengo un poco de tos. Te recomiendo a fulanito. Y así fue con esta mujer. Le fueron recomendando un médico, otro médico, y ella fue. Y algunos dicen, mirá que es caro el médico, pero te va a sacar adelante. Y no pasó nada. Y la mujer dice que invirtió todo su dinero y nada. Todos habían intentado hacer algo, ayudarla, pero no hubo ningún resultado, sino que dice lo contrario. Cada vez le iba peor.
esta enfermedad se denomina hemorragia crónica, ¿sí? Porque la padecía no de unos días, no de unos meses, sino que más de una década, 12 años que ella tenía esta enfermedad. Así que esta enfermedad que era física también se transformó en una necesidad emocional. ¿Por qué? Porque la tristeza, el dolor, la desesperanza, ¿sí? Nosotros, cuando usted ve a una persona que hace tanto tiempo está padeciendo una enfermedad, ve que la persona no está contenta, no está alegre, quizás había perdido las amistades. Incluso por esta enfermedad, la ley judía aprobaba de que el marido podía dejarla, ¿sí? Divorciarse de ella, sin hacer ningún trámite por tener esta enfermedad. Así que si ella en algún momento fue casada, quizás el marido pudo haberla dejado, ¿sí? Así que esta enfermedad era continua y la llevaba a una gran debilidad, seguramente a una anemia. Quizás la gente que estaba alrededor de ella la veía pálida, en un estado de ánimo muy decaído, y el problema no tenía solución. Para las personas que sufren enfermedades tan largas, es un agravio para ellos, pero también para el entorno, ¿sí? Para ayudarla y estar. Ahora, no solamente tenía este problema que era una necesidad física, una necesidad emocional, sino también, dice el mismo relato, que se había gastado todo. Así que tenía una necesidad social y económica. Era difícil volver a insertarla ella con la enfermedad en la sociedad. Era una época donde los tratamientos médicos eran más supersticiosos. No, tomate esto que quizás te puede ayudar. No era como hoy que vamos a la farmacia y te prescriben, ¿sí? un recetario para una enfermedad. En ese tiempo algunas cosas era como tocar de oído. Algunos médicos quizás estaban haciendo una prueba con ella y no había resultado. Había gastado todo, ¿sí? Su cuenta estaba en cero, su economía estaba en rojo. Se gastó el sueldo, quizás pidió un préstamo para poder salir adelante con la enfermedad, y sería como hoy que gastemos la tarjeta de crédito. Todo lo que tenía lo gastó y cada vez estaba peor. Entonces tenía una necesidad física, tenía una necesidad emocional, tenía una necesidad económica, pero también tenía una necesidad espiritual. Y quizás esta era la que más golpeaba fuerte a su vida. Que una persona tuviera la enfermedad que ella tenía, le impedía que ella pudiera relacionarse con los demás. Tocar a una persona, la persona quedaba impura. Se consideraba a las personas que tenían esta enfermedad como personas inmundas. Así como usted lo escucha, personas inmundas. Dice Levítico capítulo 15, versículos 25 al 27. Solamente lo quiero citar para que lo podamos leer. Qué fuerte que era en ese entonces tener una enfermedad como la que esta mujer padecía. Y dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días y fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Así que esa mujer no podía tocar nada en la casa de nadie, así que no podía ir con las demás mujeres a compartir nada, porque donde ella tocara o con quien se relacionara quedaba inmundo. Así que ella tenía que separarse del resto. Podríamos decir que esa mujer estaba discriminada por la sociedad, ¿sí? Esa condición era una impureza ceremonial que le impedía participar de los cultos de la sinagoga. Así que aunque ella quisiera participar de venir a los encuentros como hoy estamos acá y participar de la sinagoga y escuchar palabra de Dios, no lo podía hacer, porque acercarse a alguien, tocarse o sentarse en cualquiera de estas sillas sería considerado inmundo. Hay muchas personas hoy en día, ¿sí?, que están en situaciones, no con la misma enfermedad, pero sí con situaciones donde lo han probado todo, ¿sí?, donde han ido a un montón de lugares y han buscado una esperanza en muchísimos lugares, han invertido tiempo, ganas, esfuerzo, y están en la misma situación. No logran avanzar, no logran crecer, no logran dar ese paso hacia adelante, ¿sí? Muchas personas hoy en día
todavía, a pesar de su necesidad, no quieren reconocer a Dios. Muchas personas nosotros les predicamos, les hablamos y muchas dicen, yo no necesito a Dios, todavía puedo un poco más, ¿sí? Y esta mujer había intentado todo hasta que se quedó sin nada. Y la única esperanza que ella tenía era venir a Jesús. Y yo quiero decirte en esta noche que si todavía lo intentaste todo y todavía no probaste, ¿sí?, de dar tu vida a Jesús, ahí es el momento. Cuando le entregas tu vida a Jesús es el momento donde las cosas cambian, donde el Señor empieza a hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Pero la esperanza debe estar depositada en Él. Pero lo primero que tenés que reconocer es que lo necesitas. Tengo una necesidad. La necesidad más importante del ser humano es la necesidad espiritual, que nada lo llena. Ni el dinero, ni la fama, ni ninguna cosa en este mundo, ¿sí? Ni una pareja, ni una familia, ni un mejor auto, ni un mejor trabajo. Lo único que puede llenar y cambiar nuestra vida es Jesucristo. Y esta es la confianza que tenía esta mujer. Había probado todo, pero en un momento escuchó una caravana que pasaba, ¿sí? Y ella dijo, esta es mi oportunidad. Voy a poner mi esperanza en Jesús. Tenemos que tener, el segundo paso que tenemos que dar es tener esperanza en medio de las situaciones difíciles. ¿Cuántos en esta noche estamos atravesando alguna situación difícil? Qué bueno los que no levantaron la mano, ¿eh? Todos de alguna manera pasamos situaciones difíciles, en el hogar, en la economía, en las emociones, pero la mía no es tan difícil. Lo de esta mujer era impresionante, ¿sí? Ahora, lo de esta mujer no era tan impresionante como la criatura que estaba a punto de morir, pero Jesús se ocupó igual de ambas necesidades, ¿sí? Tener esperanza en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cuáles eran las circunstancias difíciles que tuvo que atravesar esta mujer? ¿Cuáles eran los obstáculos que tuvo que atravesar? Por lo menos vemos algunos. Era una mujer impura, como decíamos recién, delante de los judíos. No podía hablar con nadie, no podía tener contacto con nadie. Era una señal de limitación en su vida. No tenía dinero, ya no podía pagar nada, ¿sí? Todo lo que tenía lo había perdido. Y quería encontrarse con Jesús. Yo no sé si han estado en la cola de un banco, pero hay personas que usted le paga para que haga la cola, ¿sí? Entonces la persona va bien temprano y usted le paga después cuando llega ahí, le dice, ¿este era mi lugar? Sí, bueno, y se pone en la cola y queda primero. Esta mujer no tenía ni plata ni dinero para pagarle a alguien para acercarse a Jesús. Imagínense que era un montón de gente y cada vez que ella tocaba a alguien o tenía contacto, la dejaba inmunda esa persona. Así que ella ni siquiera tenía dinero para pagarle a alguien que le abra el camino para llegar a Jesús. Era un obstáculo que ella tenía que sortear. Aparte, por la misma enfermedad que tenía, seguramente que estaba fatigada, débil, esa anemia no le permitía tener que escabullirse entre la gente. Pero ella hizo ese esfuerzo, ¿para qué? Para tocar el manto de Jesús, ¿sí? No dejó que las circunstancias que estaban viviendo, que eran todas contrarias, le impidieran acercarse a Jesús. Y yo te digo en esta noche, no hay circunstancias que puedan impedirte, ¿sí? Si la decisión lo tomás vos, de creer en el Señor como Señor y Salvador de tu vida, no hay nada que lo pueda impedir. Había una gran multitud que superar para llegar a Jesús y ella venció todo prejuicio. Seguramente algunos ya la conocían, ¿sí? Y cuando la veían llegar, ella tenía que presentarse delante de un montón de gente. Muy probablemente ella estaba apartada, pero esa vez que escuchó a Jesús que estaba pasando, dijo, no me importa, ¿sí? Si me vuelven a señalar, si me vuelven a decir esto o aquello, yo voy a ir hacia Jesús y voy a tener un encuentro con Él. Yo te animo en este tiempo, en este 2018 que queda y en el 2019, anímate a dar estos pasos de fe. Para Jesús no hay problema pequeño. Como decía recién, toda una multitud y Jesús dice, vamos a la casa de Jairo para sanar a una niña que casi estaba muerta, ¿sí? Si analizamos podemos decir, esta mujer tenía esta enfermedad pobre, pero esta nena se estaba por morir. Y dice el relato bíblico que esta mujer tenía 12 años de enfermedad y la niña que estaba por morir tenía 12 años de edad, ¿sí? Tenía toda una vida por delante. No sé la edad que tendría esta mujer, no dice, en la palabra no queda registrado ni su edad ni su nombre, pero queda registrado ese acto de fe. Pero para Dios no hay problema pequeño. Ella fue escondida entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Y Jesús se da vuelta y dice, alguien me tocó, salió poder, a alguien sané,
¿sí? Y había mucha gente alrededor de ellos, como decíamos recién. Y él no dijo a los discípulos, no me puedo detener porque tengo que ir a hacer un milagro mayor, que es resucitar a una niña. Ya les advierto, dije que iba a hacer un spoiler de esta historia, ¿sí? La niña es sana, se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago y van a la casa de la niña y la niña queda sana. Ahora él no dice, no voy a perder tiempo con esto y voy a seguir a sanar a la niña. Jesús se da vuelta y dice, alguien me tocó, alguien fue sano. Y quizá alguien dice, pero es menor, algunos discípulos, pero hay cosas más importantes que hacer. No, ya está, la sanaste, sigamos. No, Jesús quería conocerla. Jesús quería tener un encuentro con ella. A veces pensamos o venimos a la iglesia, o mucha gente viene a la iglesia solamente por el milagro, o solamente para que Dios me prospere, o solamente para que Dios solucione un problema en mi matrimonio. Pero Jesús quiere tener un encuentro con nosotros. Quiere que ese encuentro sea real y sea personal. No solamente un toque y me voy, ¿sí? Jesús quería tener un encuentro con esta mujer. Y hizo contacto visual. ¿Dónde está? La quiero ver. ¿Quién es? Salió poder. La mujer dice, acá estoy. Soy yo. Y le cuenta la historia, todo lo que había sufrido, todo lo que había pasado. Por eso queda registrado por el Espíritu Santo y los que estaban ahí después toman nota de lo que había pasado en ese momento. Para Jesús no hay milagro chico ni pequeño. Jesús está interesado por las personas, no en los milagros, sino en las personas a quien Él sana. ¿Lo crees? Quizás decir, mi problema es tan pequeño, hay tanta gente que tiene problemas tan grandes y yo voy a venir con este problema. Tráele tu problema a Jesús. Tráele tu problema a Jesús. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros cuando tenemos un problema tan pequeño, mejor lo soluciono yo. Y el problema se agranda. Uy, mejor voy a consultar a fulano, ¿sí? Al psicólogo, al psiquiatra, quizás me tomo una pastilla para resolver esto. Y el Señor dice, vení a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Pero muchas veces, como parece que el problema es tan pequeño, no vamos al Señor. Intentamos resolverlo una y otra vez. Pero llega un punto donde nos damos cuenta que no hay solución, no hay esperanza, y la esperanza, como dice el cartel, está aquí. Y esa mujer se dio cuenta y dijo, la esperanza está aquí, me meto entre los hombres, no importa lo que digan, y tocó el manto de Jesús e inmediatamente recibió el milagro. El tercer paso es ser persistente en recibir nuestro milagro. La mujer no solo tuvo fe, sino que fue persistente en obtener aquel milagro. Había dos tipos de personas en el relato. Estaban los que apretaban a Jesús ahí. Queremos estar al lado de Jesús, queremos estar al lado de Jesús. Y estaban los que lograron alcanzarlo y tocarlo y recibir un milagro del Señor. Muchos de los que estaban ahí observaban las maravillas de Jesús, observaban los milagros que ocurrían, pero eran solamente espectadores, ¿sí? De un espectáculo, de lo que Dios hacía y se asombraban. Quizás muchos de ellos en la última semana de Jesús eran los que decían, crucifícale, crucifícale. Eran los mismos quizás que estaban ahí rodeando y apretujando a Jesús. Pero había una mujer y había un jefe de la sinagoga que estaba clamando y creyendo, una verdadera fe. Y al jefe de la sinagoga no le importó ser el jefe de la sinagoga. Fue persistente para pedirle a Jesús que haga un milagro en sus vidas. Muchas veces venimos a la iglesia para ser espectadores, ¿sí?, de la presencia de Dios, de lo que ocurre, pero nos vamos como si nada hubiera pasado, ¿sí? He escuchado algunas veces de venir y escuchar que me digan, y la verdad que hoy la alabanza estuvo, ¿sí?, como que no, o la palabra no me gustó tanto, o me gusta más cuando... Y esos comentarios hablan de qué hay en mi corazón, qué vine a buscar. Y muchos de los que estaban ahí apretujando a Jesús alrededor estaban así, ¿sí?, expectantes de que ocurriera algo, pero no ocurría nada en sus vidas. Ahora Jairo y esta mujer tenían otro corazón, tenían una necesidad y sabían que había esperanza en Jesús. A diferencia de los otros que oprimían y apretaban a Jesús, que eran simples espectadores, estaban estos que lograron tocarlos, eran partícipes. Y la definición de partícipes es tomar parte en una cosa. Y ella dijo, yo no me voy a quedar así, voy a tocar el manto del Señor. Qué fe que queda revelada en este texto.
Porque podría decir, yo le tocara el manto, se esperaría que Jesús dijera una palabra. Solo tocar el manto, sé que voy a sanar. Cuarto punto, el cuarto paso es acercarme al Maestro, ¿sí? Esa fe que tenía, ¿sí? Esa fe que tuvo esta mujer de obtener el milagro. Ella puso su confianza en Jesús. Porque mucha gente dice tener fe. Yo tengo fe en San no sé cuánto, tengo fe en la caminata no sé dónde, y tengo un montón de fe en un montón de cosas. Ah, sí, esos son de otros grupos religiosos. A veces nosotros también tenemos la fe. Sí, si me ora fulanito, si me ora el líder este, si me ora el pastor, ahí la fe tiene que estar dirigida a Jesús. Amén. Ella estaba dirigida su fe en tocar ese manto porque sabía quién era el dueño del manto, sabía de quién era el manto, sabía que Jesús tenía el poder de hacerlo. Luego de ser persistente, se acercó a Jesús, como dice la palabra, confiadamente. La palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acércate al Maestro. Y por último, ella escuchó que Jesús estaba haciendo un milagro. Acá, allá, ¿sí? Vio que había un montón de impedimentos y se camufló entre la gente tocando, ¿sí? Iba haciendo inmundo a este, no le importó nada en ese momento. Hasta tocar a Jesús significaba hacer inmundo a Jesús. Y ella fue, se acercó y tocó el manto de Jesús. Si queremos que haya un cambio en nuestra vida, si queremos que de esa esperanza o de esa fe se transforme en una realidad, debemos estar dando ese paso de tocar el manto de Jesús. A veces, como decía hace un momento, venimos solamente por los milagros, venimos solamente por las enseñanzas, venimos solamente por las sanidades, y había mucha gente en esa situación. Pero el Señor nos llama, nos desafía a través de esta historia a venir por el manto del Señor, para venir al contacto con el Señor, animarnos a acercarnos a Él. ¿Sí? Quizás la necesidad que hoy tenemos es una necesidad física, quizás es una necesidad espiritual, quizás la necesidad que estamos teniendo es emocional o financiera y hemos buscado soluciones. Quizás es una situación en el hogar que no se puede resolver, en el matrimonio, con los hijos, quizás la falta de trabajo. Y Jesús está aquí con nosotros. Emmanuel, ¿cómo era? Emmanuel, Dios. ¿Lo crees? Mírale al lado y decirle, Emmanuel, Dios con nosotros. Uy, eso me llena de esperanza, ¿sí? Saber que Dios está aquí con nosotros. Qué bueno es no conocer a Dios por lo que otros nos cuentan. Dice que esta mujer se acercó a Jesús porque otros le habían comentado. Dice, oyó hablar de Jesús. Y podemos estar un tiempo, como decía al principio, ¿sí? En esa relación con Dios de que alguien nos habla. Pero es tiempo también de dar ese paso de fe y decir, yo quiero tocar a Jesús. Yo quiero tener ese contacto con Jesús. No me puedo quedar solamente con venir a la iglesia o que un maestro me enseñe. Yo tengo que buscar al Señor todos los días en oración y tener esa relación que sea íntima, personal, tocar ese manto y que sea un encuentro transformador con Jesucristo. Él quiere una relación con nosotros y no solucionar un problema y chao. Jesús quiere tener ese contacto, esa mirada. Y Jesús en esta noche, como hace 2000 años, nos sigue mirando y sabe tu necesidad y espera que vos estires tu mano y toques su manto. Que tengas ese contacto con Él. Y Jesús sigue mirando diciendo, te quiero conocer. Sé de tu problema, lo puedo resolver, puedo sanar. Pero lo más importante de todo es esa necesidad espiritual que todos tenemos. De estar unidos al Padre a través de Jesucristo. Él quiere tener una charla cara a cara con vos, como lo tuvo con esa mujer. Y que vos puedas arrodillarte como esa mujer temerosa y decir, fui yo el que te toqué. Perdoname. Seguro que la mujer le dijo, perdoname porque te hice inmundo. A Jesús no le importó.
Perdóname porque fui muy atrevida en venir acá empujando a todos para poder tocarte. Jesús la miró y ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Y yo en esta noche quiero pedirle al Espíritu Santo aquí. Y que en esta noche vos puedas presentarle tu necesidad, ¿sí? Y le puedas decir, Señor, necesito que obres en esta necesidad. Quizá hay otros que tienen necesidades más grandes, quizá hay situaciones más difíciles que otros tengan que atravesar, pero esta situación para mí es difícil. Y lo intenté un montón de veces, a través de un montón de cosas, a través de un montón de personas que me ayudaran, pero tengo esta necesidad en mi corazón. Y necesito que vos sobres, necesito que vos sobres. Quiero estirar mi mano y tocar tu manto. Quiero tener una relación con vos, íntima. Quiero que me vuelvas a mirar y me digas, te voy a sanar, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y si quizás viniste por primera vez en esta noche y decís, yo tengo un montón de problemas, tengo un montón de dificultades. Quiero que el Señor obre en mi vida, en mi carácter. Quiero entregar mi vida a Jesucristo en esta noche y decir, Señor, te doy mi vida. Quiero entregar todas las áreas de mi corazón, de mi mente, de mi alma, de mi ser. Quiero que vos tomes control de mi vida y ser declarado sano como lo fue esta mujer. En el libro que se está escribiendo en el cielo va a estar tu nombre, ¿sí? Como no está escrito el nombre de esta mujer, pero sí su desafío para cada uno de nosotros. Anteponernos a las dificultades, a nuestro orgullo. Y quizás alguno también en esta noche diga, yo todavía no necesito del Señor. Voy a probar con otras cosas más adelante. Y yo te animo a que no seas de los que apretucan a Jesús, de los que son espectadores y te conviertas en un partícipe de la gloria de Dios en tu vida. Te animo a que cierres tus ojos. Papá, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque miraste con ojos de amor. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor no hay ley, porque en tu amor hay perdón, hay restauración, hay sanidad. Gracias, Señor, porque como sanaste a esa mujer en aquel lugar que se sobrepuso a todas las dificultades, a todos los problemas, y aún, Señor, cuando lo intentó por muchos medios, un día, Señor, te paseaste delante de ella y ella estiró su mano, Señor, y confió en ti. Papá, quizás aquí en esta noche, muchos de los que estamos aquí, Señor, tenemos alguna dificultad. Quizás venimos arrastrando hace tiempo luchas en diferentes áreas de nuestra vida. Y queremos, Señor, estirar nuestra mano, Señor. Queremos estirar nuestra mano y tocar tu manto, Señor. Señor, nuestra esperanza está en ti. En que vos podés sanar, en que vos podés salvar, en que vos podés restaurar. Señor, vos conocés nuestros corazones, nuestras vidas. Como conocías la vida, Señor, de esa mujer. Y hoy, Señor, estiramos nuestras manos, Señor, hacia ti. Creyendo, confiando, Señor, que si solo tocáramos tu manto, tú nos sanarías. Quiero animarte en esta noche. Seguí con tus ojos cerrados. Y si querés hacerlo a modo simbólico, levantar tu mano y decir, yo quiero tocar el manto de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo quiero tocar tu manto, Señor. Si solo pudiera tocar tu manto, yo sanaría. Si solo pudiera tocar tu manto, sería restaurado. Si solo tocara tu manto, Señor, yo sería salvo. Oh, Señor.
Bendito Espíritu Santo. Como hace 2000 años el Señor está aquí. Yo te quiero animar a que pases adelante, vamos a orar por tu vida, vamos a pedirle que ese manto, esa presencia de Dios se haga real en tu vida y que Dios obre un milagro. Así que si te animás a dar ese paso de fe, más allá de las circunstancias, no importa quién está a tu lado, quién está adelante, atrás, y Señor, yo quiero que vos sanes, yo quiero que vos restaures esta situación en mi vida. Sobreponete y decís, Señor, saná esto en mi vida. Te animo a que puedas pasar adelante. Le quiero pedir a los líderes que puedan estar pasando, vamos a estar orando.